Es el procedimiento normal que pase a la unidad técnica legislativa y el Consejo de Administración Legislativa le ha dado 3 días que estarían hasta este fin de semana. Posterior a ello, no existe pretexto, no existe sustento legal para que el CALIN admita. Lo que debe es admitir y tratarse ya los juicios políticos entre enero y febrero del Consejo de la Judicatura y entre febrero y marzo del Consejo de Participación Ciudadana. Como le dije al señor Fantoni, nosotros no vamos a hablar en redes sociales, sino lo vamos a esperar aquí al señor Fantoni que venga y se defienda en el juicio político con los otros 4 consejeros. En caso de que pase el juicio político, ¿creen o consideran que sí van a tener el apoyo de las demás bancadas? Esa es una responsabilidad política. Nosotros no podemos dejar de legislar, no podemos dejar de fiscalizar o de presentar juicios políticos porque la bancada oficialista lo blinde, pero existe una gran responsabilidad. Si ADN está con la gente, como dice, si la lucha contra la corrupción y contra el crimen organizado que dicen promulgar es real, los 2 juicios políticos deben prosperar y deben determinarse las responsabilidades. Después del debido proceso, la censura y destitución en el caso de los 2 juicios políticos. ¿Usted cree que la Corte Nacional de Justicia también tiene responsabilidad en esta designación? Porque, por ejemplo, fue quien presentó en su listado al presidente de la República. Solicité hace 15 días un pedido de información a la Corte Nacional de Justicia para que me entregue todas las convocatorias, las reuniones, de dónde salió la terna. Me remitió incompleto porque ahí no aparece de dónde salió el señor Godoy. Hace exactamente 2 días le pedí al presidente Swim que me remite exactamente la convocatoria, las sesiones, las votaciones en las cuales se incorporó el señor Godoy. Si es que no se hizo eso con el señor Godoy, se violentó el procedimiento. Si se violentó el procedimiento, independientemente de que pueda o no tener el presidente de la Corte Nacional responsabilidad política, debe tener responsabilidad administrativa, Contraloría, Fiscalía, deben también actuar sobre el incumplimiento del señor Swing. El asambleísta también manifestó que existen elementos suficientes para que se proceda al juicio político. El día de hoy he presentado la prueba que pedía el presidente Fantoni de que no existe tal conflicto de interés. 2 días después de que el señor Godoy ingresó a la judicatura como presidente, solicitó la contratación del señor Cristian Troya en la dirección de comunicación de la judicatura. A pesar de que no prosperó, ha sido de público conocimiento y de investigaciones periodísticas que el señor Troya actuaba o fungía como el relacionador público del señor Godoy. Posteriormente trabajó aquí en la Asamblea Nacional con la señora María, con la ex asambleísta Pasquel, que si bien llegó por Construye, también formó parte del bloque de aliados en la legislatura anterior del bloque de gobierno y luego posteriormente con la señora Joana Verde Soto. Existen elementos suficientes para que proceda el juicio político, lo hemos presentado el día de hoy, hemos hecho también las solicitudes de información correspondiente que se incorporarán conforme a la ley como prueba nueva. E incluso en el tema de lo de la judicatura, también mis compañeros incorporarán como prueba nueva el caso de la señora, de la exdirectora de Orellana, ¿no? Para iniciar un proceso de juicio político, sí establece la ley que sea por nombrar a una autoridad, más no es por incumplimiento de... Es que para establecer un nombramiento, el Consejo de Participación Ciudadana se expresa a través de resoluciones. Las resoluciones son motivadas de acuerdo a las atribuciones que le establece la Constitución, la ley y el reglamento que ellos mismos crearon para el Consejo para este proceso de designación. Si incumplen en el proceso de designación lo que dice la Constitución, la ley y adicionalmente sus propias normativas, y eso genera irregularidades, estamos en el marco del incumplimiento de una ley. ¿Por qué? Porque de la misma manera en que los jueces se expresan a través de sentencias para sus resoluciones, el Consejo de Participación se expresa a través de sus decisiones. En las sesiones de pleno toman decisiones. Quien tomó las decisiones sobre el tema de la descalificación fueron los 5 consejeros. Quien tomó las decisiones sobre el tema del archivo de las impugnaciones fueron los 5 consejeros. Quienes no hicieron nada a pesar de la alerta del 31 de julio del 2025 sobre el presunto conflicto de interés son los 5 consejeros. Entonces, como estos se expresan en votaciones, son responsables por las votaciones porque sus votaciones se hicieron con incumplimiento de la ley, de la Constitución y de sus reglamentos.
Asimismo, la asambleísta nuevamente, Viviana Veloz, manifiesta que tiene que dar la cara y explicar cómo metieron a Godoy en esa terna. Sostuvo recalcar que José Swin, presidente de la Corte Nacional, también está convocado al enjuiciamiento político porque, según dijo, le deben dar explicaciones al país sobre cómo incorporó el nombre. Escuchemos lo que dijo Veloz. También está convocado al proceso de enjuiciamiento político porque él le debe explicaciones al país cómo incorporó el nombre del señor Mario Godoy en una terna que incluso varios de los miembros de la Corte Nacional de Justicia, de lo que se conoce, no habrían tenido conocimiento que se incorporaba después del señor Mario Godoy y que hubo también allí presiones desde el Poder Ejecutivo y que luego vemos que ese favor se lo pagaron colocando a su hijo dentro del consulado de Madrid. Asimismo, conflicto de intereses en fiscalización y un asambleísta que debería dar el paso a costado, advirtió Viviana Veloz al enfatizar que dentro de la solicitud de enjuiciamiento político se ha pedido formalmente que el asambleísta Nango se excuse de la comisión de fiscalización debido a que su hijo trabaja en el Consejo de la Judicatura de Pastaza y existe además una grave investigación en su contra que no ha tenido celeridad, lo que configura, según señaló, un conflicto de intereses. Escuchémoslo a Veloz. Bueno, primero hay que señalar que dentro de la solicitud de enjuiciamiento político nosotros hemos requerido que el asambleísta Nango, que es parte de esta comisión, se excuse. ¿Por qué? Porque su hijo trabaja en el Consejo de la Judicatura de Pastaza y además el asambleísta, sobre él pesa una grave acusación, una investigación que tampoco ha tenido celeridad sobre un presunto delito de violación. Y al tener allí un conflicto de interés, porque su hijo trabaja en el Consejo de la Judicatura y responde a Mario Godoy, lo obvio y lo correcto es que el asambleísta se excuse de ser parte del proceso de enjuiciamiento político si se califica en esta comisión y se principalice a su alterna. Ahora, dentro... Eso podría cambiar, ¿no?, la correlación de fuerzas en la mesa. Quizás no, porque el gobierno actúa de una manera, y ya hemos visto cuál es la radiografía de este gobierno, la manera de actuar y de operar, que tiene el dominio de esta comisión, entonces no va a cambiar en mayor nivel las decisiones que ellos tomen dentro de esta mesa legislativa, pero lo correcto es que el asambleísta se excuse porque hay un grave conflicto de intereses por las dos cosas que he señalado en este momento. Ahora, sobre quiénes están allí incorporados para que acudan al proceso de enjuiciamiento político es el doctor Serrano, que fue presionado por el señor Henry Gaibor, mano derecha del señor Mario Godoy. También allí están llamados a comparecer el exsecretario de la Asamblea, que también fue presionado en su momento por ADN, también otros funcionarios del Consejo de la Judicatura, la ex vocal Solanda Goyes, también otros juristas que han denunciado estos hechos y lo que pasa dentro del sistema de la función judicial, exactamente dentro del Consejo de la Judicatura. Hemos también, y vamos a requerir que se incorpore prueba nueva, lo que hemos conocido el día de ayer de la exdirectora del Consejo de la Judicatura, Samantha Lozada. De hecho, ayer nosotros enviamos un pedido de información al Consejo de la Judicatura para que nos entreguen la lista que le notificó esta ex servidora del Consejo de la Judicatura en cuanto a los jueces y fiscales de la provincia de Orellana que tendrían tentáculos con las bandas del crimen organizado, porque si al señor Godoy o a los miembros del Consejo de la Judicatura les ha pesado la mano o han querido proteger a estos jueces y fiscales, nosotros sí estamos dispuestos a poner las denuncias pertinentes ante la Fiscalía General del Estado. ¿Qué es el presidente de la... Interesante, amigos, como ustedes pueden ver, entonces ya queda en el aire. Vamos a ver cómo se comporta ADN o están ahí planificando toda la situación, dándole largas, para después venirnos a decir de que sí, de que ellos hicieron todo lo posible, con todo como marca la ley, pero que al final del día lo dejen libre. Para mí que lo van a dejar libre o lo van a dejar en impunidad a Godoy, pero equivocarme. Pero bueno, interesante. ¿Ustedes qué opinan? No se olviden de suscribirse.